Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana. Esto va a ser con el 11 de julio. Tenemos el sol en tu signo. Si quieres que te felicite, déjamelo en los comentarios. Hoy quiero felicitar a Moisés, a Moisés y a Gabriel. Ambos cumplieron años el 27 de junio. Espero que hayan tenido un cumpleaños feliz y que sea un año de salud y bendiciones para ustedes. Mercurio está retrógrado en el signo de Cáncer. Yo les dejé el especial astrológico. Si no lo han visto, vayan a verlo porque este movimiento a ustedes los impacta de manera directa. Tu palabra clave, home, hogar. La tierra es tu hogar. Cáncer, curiosamente, representa el hogar. Todo en astrología, cuando hablamos de los temas cáncer, hablamos de eso, de la casa, del hogar. Así que mantente en tu hogar, mantente en tu casa, ten presente todo lo que tenga que ver con tu hogar y con tu casa. Vamos a ver tu número de la semana. El número 63, que tiene que ver con paternidad y maternidad. No solo cómo paternas y maternas tú, sino cómo eres hijo. Así que ten presente esos temas esta semana, o que se presenten temas con tus hijos, se presenten temas con tus padres, y todo eso en un marco del hogar. Así que atención a eso. Todavía este mes es muy movido. Este mes estuvo Mercurio retrógrado, Júpiter entró en el signo de Leo, tuvimos una luna llena en Capricornio empezando el mes. Quirón pronto se va a mover a Tauro, entonces yo voy a estar hablando mucho de astrología porque empezó la segunda mitad del año con mucho movimiento, con mucha confusión. Entonces voy a tratar de darte herramientas para que entiendas qué vas a estar sintiendo y qué cosas, en dónde deberías enfocar tu energía, y por eso te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, sobre todo para que veas también los especiales astrológicos que siempre vienen cargados de mucha información. Vienen cambios esta semana para ustedes, cambios de un desorden, de un caos, de un miedo, que si hablas de ellos, que si tienes la posibilidad de hablarlos, comunicarlos o transitarlos en el sentido de encararlos, estos miedos, el cambio es para mejor, el cambio es para positivo. Esta es una semana donde se abre una puerta de evolución para ustedes, un cambio, una semana en donde vas a ver una oportunidad, se te va a presentar una oportunidad valiosa para hacer un cambio, para evolucionar grandemente. Vienen transformaciones y es el arcano de la muerte y el arcano de la rueda de la fortuna la que los están marcando. Y estos dos son dos arcanos que cuando transforman una situación traen grandes bendiciones. Solo que claro, a la muerte le tienen miedo porque para que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que morir. Eso es una ley. Y lo que yo veo viejo que tiene que morir en la vida de Cáncer son sus miedos, sus inseguridades, esa sensación de sentirse incapaz. Entonces esta semana, cualquier situación que te esté generando miedo, incertidumbre, hay que soltarla, hay que hablarla para que venga esta puerta a abrirse y te presente oportunidades de crecimiento, de celebración y de sentir alegría. También están hablando las cartas que te prepares para lo sorpresivo, pero no lo sorpresivo malo, lo sorpresivo bueno, una noticia que llega a darle un giro a tu vida de manera muy buena y de manera muy positiva. Probablemente los cáncer hablen de mudanza esta semana, hablen de remodelaciones esta semana, hablen de rediseño de algo esta semana. Pero lo que sí es seguro es que se va a presentar un cambio y una transformación importante para ustedes. La salud, energía que se activa, vas a estar fuerte, vas a estar activo, vas a estar, inclusive puedes ser ansioso, porque te veo como con mucho movimiento. Trata de canalizar a través de algún deporte, natación, bicicleta, hiking, correr, ese tipo de deportes que generen demanda energética. Va a ser muy bueno que lo hagas esta semana. Y prepárate a cuidar de ti con temas de ansiedad.
el dinero, la templanza, deseos que se cumplen a través de tu economía. Hay un cambio de los que hemos estado hablando que viene en el lado económico para traer estabilidad, ¿ok? Dinero que permite generar y sentir estabilidad. Si estás buscando trabajo deberían dártelo porque la templanza es el que cumple los deseos. Entonces se debería estar dando para ti conseguir u obtener un buen empleo esta semana. Los trabajadores y los emprendedores trabajen en equipo, ¿okay? Trabajen en equipo, trabajen en colaboración, trabajen codo a codo con personas, generando esta sensación de yo te apoyo, tú me apoyas, yo te ayudo, tú me ayudas, yo te colaboro, tú me colaboras, porque de esa manera es que se va a presentar el éxito esta semana en tu trabajo y en tu emprendimiento. El amor, el carro. Estos son soluciones, ¿ok? Los que están en pareja, se resuelve un tema con su casa, o se resuelve un tema con una vivienda, se resuelve un tema con el entorno. Van a estar hablando de un viaje. Quieren hacer un viaje que puede ser de vacaciones, pero también puede ser migratorio. Van a estar pendientes como de a dónde nos vamos o a dónde nos vamos a mudar. Por lo que te digo que me viniste casa a casa acá. Así que aquí vienen cambios fuertes por el lado del hogar o por el lado del entorno que se deciden, por cierto, en pareja. Los solteros están en un buen momento para hacer un viaje de vacaciones, para tratar de moverse a algún lugar, a pasarla bien, a disfrutar, y ahí puede que conozcan a alguien. También el carro habla de forzar, pero cuidado con esta palabra. Forzar significa insistir un poquito más en alguien que te gusta. O en alguien que te gusta, no en alguien que ya te dijo que no. Eso es diferente. Si una persona ya te dijo que no, next. El esfuerzo viene en salir adelante y tratar de conocer personas nuevas. Pero si hay alguien que te gusta y todavía, sabes, no está todo perdido, donde hay una posibilidad, donde hay un chance, ahí sí vale la pena insistir un poquito más o ser un poquito más externo en la comunicación de tus intenciones. El anclaje de Cáncer, ¿cuál puede ser? Todas las puertas se abren para mí. Esa me gusta mucho. Todas las puertas se abren para mí. Obviamente todas las puertas buenas. Escríbenlo en los comentarios. Vamos a poner a trabajar ese sistema de activación reticular. Vamos a poner a trabajar esa mente subconsciente. Todas las puertas se abren para mí. Vamos a ver el arcángel de tu semana. Esto para Cáncer de Sol ascendente. Rafael, pide un deseo. Tu sueño se vuelve en realidad. Tiempo de felicidad en tu vida. Pide un deseo, que estás de cumpleaños. Además, recordemos que los Cánceres están con el Sol en su signo y eso siempre hay que celebrar. Les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí.